Dios ha puesto en mi corazón hoy compartirles algo que es muy necesario. He visto un mal que está sucediendo en la iglesia de Dios en el mundo entero. De que las iglesias están llenas de feligreses, de personas creyentes, están llenas. Pero también que la conducta de nuestra vida no refleja lo que debería reflejar de Cristo. Y cuando tú comienzas a contemplar eso, te das cuenta y dices: ¿en qué estamos fallando, Señor? ¿Qué es lo que nos está pasando? Yo creo, Padre, que no somos malos, pero algo sucede en lo espiritual que hace que trastorne nuestra mente, que hace que nosotros no logremos comprenderlo definitivamente, Señor. Y ahí es donde Dios irrumpe en mi corazón para poder entender. Ayer ya Dios había hablado a mi corazón allá en Cochabamba, y quise poner en el Face, lo puse después. Y irrumpí el Espíritu Santo diciéndome en mi corazón: no todo el que se diga ser hermano quiere decir que es cristiano, pero todo aquel verdadero cristiano que obedece a Dios y sigue su palabra, ese es un cristiano. Y dije: wow, Señor, ayúdanos. Entonces Dios me dio esta palabra, la cual hoy quiero compartirlas con ustedes, y sé que Dios les va a hablar a su corazón. Estoy seguro. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Olvídese de quién está aquí adelante. Si lo mira, mírelo como este púlpito. Solo atienda a la voz de lo que Dios va a hablar, porque Dios quiere darle hoy una gran enseñanza. Pregunto, yo no sé cuántos milagros habrá sucedido en tu vida. Yo no sé cuántas cosas te habrán pasado que aún ni tú mismo te des cuenta, pero son hechos que han sucedido y que mucha gente dice: Dios te ha dado la oportunidad, Dios ha hecho esto, pero tú tal vez no lo asocias mucho en tu cabeza. Dices: bueno, son cosas que le pasa a cualquiera y son cosas de la vida. Pero también quiero decirte que hayas escuchado a otras personas que han hablado que Dios me sacó de esto, que Dios me bendijo, que a mi hijo lo liberó, que a mi hija la transformó, o que dice que le creció la mano a uno, y miles de milagros que hemos escuchado. ¿Seguimos a Dios por eso? ¿Simplemente lo seguimos a Dios porque Él es el que tiene que darnos cosas o ayudarnos siempre? ¿Será que lo seguimos a Dios con todo nuestro corazón? Tristemente, el día de ayer, que era Halloween 31, también se recordaba algo muy increíble que muchos no recuerdan. Un 31 como ayer, hubo un hombre de fe poderosa, un hombre que dio su vida totalmente a Cristo, aunque él estaba consciente de dónde había venido. Estoy hablando de Martín Lutero. Martín Lutero fue instruido en la Iglesia Católica. Fue como sacerdote. Él se enroló en todo lo que era ser sacerdote, pero bajo la línea de los jesuitas. Y los jesuitas son una línea de defensa de la Iglesia Católica como un ejército. Todo lo que estoy hablando va a salir por televisión y va a escuchar la gente. Yo hablo la verdad. No temo lo que me pase, porque Dios me levantó para pregonar su palabra. Si no, en vano levantó a este hombre. No voy a callarme de decir la verdad siempre, y voy a predicar todo lo que Él me diga, sin temor y sin miedo. Este Martín Lutero ya había salido como sacerdote. Él conocía el catecismo perfectamente, las homilias, cómo se hacía una misa, y él ofició misas. Hasta que un día, la gracia infinita de Dios, porque este hombre en lo profundo de su corazón anhelaba saber de Dios, le llegó una Biblia a su claustro. El claustro es un lugar donde se apartan, donde están cerrados y donde tú estás consagrado y donde te piden el celibato, que no está en la Biblia tampoco. Y entonces
Ahí adentro yo pude ir a uno de estos lugares y tú entras, he visto en Cochabamba uno de monjitas, y tú entras, es un cuarto de 2x3 y eso, 2x2.5. Tiene una cuja, no una cama, una cuja, un escritorio, una silla, una cruz, una jarra para tomar agua y un vaso, nada más. Ese es su dormitorio. Y entonces Martín Lutero vivía en uno de esos, y aparte tenía en un lado un chicote colgado como el Kim Sacharañi, es igualito. Que este hombre había aprendido que cada vez que su carne le llevaba al pecado, ¿qué hacía? Él se sacaba y se flagelaba, pensando que con ese sacrificio iba a ser agradable a Dios y que sus pecados iban a ser perdonados. Si usted no me cree, vaya a cualquier lugar que venden DVDs, no los chutos, sino los que están autorizados para vender, y cómprese Ángeles y Demonios, que ha sido escrita por Dan Brown. Y ahí usted lo va a ver, todo lo que le estoy hablando como es verdad, porque ahí lo desenmascaran. Ahora, este Martín Lutero ese día le llega una Biblia y él llega a su habitación, se sienta para leer la Biblia, porque no leía de corrido, le daban pedazos. ¿Y sabe qué hace él? Abre y cae en Efesios capítulo 4, versículos 12 en adelante. Y él comienza a leer y dice: y por gracia sois salvos mediante la fe, y no de vosotros, porque es don de Dios. Lutero confronta su corazón y dice: no es por obras, no es porque me pegue, no es porque haga esto, es por gracia y es por fe. Entonces, ¿qué he hecho? Y ahí es donde Dios toca su corazón, se convierte a Jesús en su misma habitación, y desde ese día le sigue a Jesús, se aparta. Y un día 31 hace su tesis de 95 puntos en contra de la Iglesia Católica, va a la puerta de Wittenberg y la clava, aún a riesgo de que lo mataran. Y ahí le llaman a él protestante. Lo que hoy en día nosotros nos dicen: vos eres de los protestantes. Porque ellos piensan que nosotros hemos protestado de nuestra religión. Y no es una protesta. Hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Porque es la palabra de Dios que dice eso, no hombre, sino la palabra de Dios. Entonces, este Martín Lutero dio su vida porque lo amaba. Y ayer, cuando veo un correo, abro, y allí aparece algo que se declaró, que lo dijo Juan Pablo II, que dijo: pido perdón a todo el mundo por la Santa Inquisición. La Santa Inquisición fue promovida por la Iglesia Católica. Y dice que era santa porque estaban matando a los herejes. ¿Cuáles herejes? Eran verdaderos cristianos que daban su vida por Jesucristo, que creían pero no compartían con ellos lo que ellos hacían. Y les decían: protestantes, protestantes. Curiosamente, en este video que me llega aparecen dos hombres que van a ser sentenciados a muerte en esos tiempos del 1500. Martín Lutero fue en el 1516-17. Y ahí están en un carruaje sentenciados para la muerte. En ese tiempo, ¿cómo los mataban allá? Los subían a una palestra, como antes en el oeste los ahorcaban, pero a ellos los subían y ponían una especie que lo habían talado como un murito pequeño y que solo cabía tu cuello ahí adentro. Y entonces venía el verdugo con una hacha grande y te sacaba la cabeza. Y entonces ahí están estos hombres y lo suben a uno, le sacan el torso, lo ponen y le cortan la cabeza. El otro que estaba sentado mira eso y le da miedo y se gira a un ladito y dice: Señor, quiero que me des la suficiente fuerza para no negarte. No quiero negarte, Jesús, no importa lo que pase, pero dame fuerza y valentía. Y vienen y lo llevan y lo acercan, y justo de frente a él está un jesuita, sacerdote con vestimenta negra, con un crucifijo grande.
Ahí está una cruz, una Biblia supuestamente, su cáliz y sus cosas. Y lo mira y le dice: ¿estás dispuesto a arrepentirte de todo lo que has hecho? Y él le dice: no. Mira, podemos pedir a la Santa Virgen que te conceda el perdón en esta vida y en la muerte. ¿Te arrepientes? Y él le dice: no, yo ya me he arrepentido. Él le dice: pero puedes conseguir el indulto de la Virgen, de la Santa Virgen, para esta vida y para la eterna. Y él le mira y le dice: ¿sabe qué? No tengo miedo a la muerte. Yo un día me arrepentí y Jesús me perdonó y me lavó con su sangre. Sé que ahora, si muero, estaré en la presencia de Dios. El otro lo mira y dice: bueno, ahora háganlo. Y lo suben y le cortan la cabeza. En el extremo de un rincón hay un muchachito de unos 9 añitos mirando, porque es público lo que están haciendo para escarmentar a los demás. Y está mirando el muchachito así. Y cuando le cortan la cabeza, el niño cierra sus ojos, cierra sus ojitos, pero no de dolor, solo los cierra. Y una voz interna comienza a hablar y dice: les han quitado la vida, pero nunca les quitarán a Jesús de su corazón. Les privaron de esta vida, pero tienen la vida eterna. Yo les pregunto: ¿hasta qué punto ustedes son capaces de seguir por Cristo? ¿O solo lo siguen por los milagros? ¿O solo le siguen porque tienen problemas o porque su situación es difícil? ¿O solo le siguen porque es la costumbre, han nacido en un hogar cristiano, sus papás son cristianos, o sus papás son pastores, como en mi caso? ¿Por qué lo sigues a Jesús? Y es por eso que esta palabra que hoy voy a compartir habla de esto. Y va a haber una tremenda ilustración para su vida. Usted sabe que dice que Jesús, cuando se bautizó, que lo hizo para cumplir la justicia de Dios, él tenía como 30 años. Y dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. No es que el Espíritu Santo lo iba a tentar, sino que lo llevó a ese lugar para ser tentado por el diablo. Fíjese, en Santiago capítulo 1 versos 12 en adelante dice que cuando alguno es tentado, no diga que ha sido tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces la palabra nos dice tácitamente lo que es, que Dios no tienta, pero el Espíritu Santo lo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús, cuando va al desierto, es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es, pero es el Hijo del Hombre, ha nacido del vientre de una mujer. Ahí está ese Jesús, humano pero también Dios. Como humano tiene que vencerlo al diablo, y como Dios no puede usar sus poderes. Filipenses capítulo 2 dice que estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús estaba ahí, y dice que cuando comenzó a hacer ese ayuno de 40 días y 40 noches, que tuvo hambre. Ponlo desde el verso 1, hijo, para que vean que todo lo que les estoy hablando no me lo estoy inventando, está escrito. Y dice que tuvo hambre. ¿Y quién cree que vino? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, con mayúscula, al desierto para ser tentado por el diablo. Sigue el segundo verso. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Tuvo hambre. ¿Sabe cuándo viene el diablo a uno? Cuando tenemos una necesidad. Cuando tenemos una necesidad. Cuando tú estás en problemas por algo económico, tenlo porque seguro que el diablo va a venir a tentarte. Que cuando tú tengas un problema matrimonial, te va a venir a tentar el diablo para que te vayas con otro o con otra. No es Dios que te tienta, te está tentando el diablo.
Y más cuidado con los hijos, porque en la madrugada, cuando estuve allá en Colombia, Dios me habló a mi corazón. Me asusté, porque dice en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 1, que en los postreros tiempos viviremos tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, avaros, impatosos, pero hijos desobedientes a sus padres. Pobrecitos nuestros hijos. Hay una influencia espiritual que los está llevando a desobedecernos a nosotros. No es que nuestros hijos son perversos y malos, no, pero dejan que la maldad venga a su corazón y ellos protestan porque una influencia espiritual los está viniendo. ¿Cómo es posible que pueda imaginarse usted? Nosotros hemos sido hijos también. Usted es ahora hijo. No creo que se le pase en su mente, como a mí tampoco se me pasó por mi mente, tratarla mal a mi mamá o a mi padre. No, pero pasa. Y es pues por esta influencia, porque estamos viviendo ¿qué? Tiempos peligrosos. Y el diablo va a venir y te va a tentar. ¿Por qué le vas a hacer caso? Bueno, vos tienes razón. Para que tú deshonres a tus padres y todo te vaya mal en esta tierra. Y para que tus días se acorten. Sabes que el diablo te quiere matar y quiere que te salgan mal las cosas. Y tú no te das cuenta. Eso es una influencia del diablo. Yo les hablo a mis hijos con todo mi corazón, que si ellos cometen estos errores, es una influencia del diablo. Que se cuiden, por favor. Que presten atención. Jóvenes, les pido con todo mi corazón. Dios en su palabra nos está diciendo que van a haber hijos desobedientes a los padres, que hacen cosas, no se van a enterar, pero hay alguien que sí se enteró ya. ¿Y en quién está la muerte y la vida? En la mano de Dios, no en la mano de tu papá o tu mamá. Por eso el diablo va a venir en lo que ve que tú tienes necesidad. Y sabes que la mayor cantidad de hijos están siendo golpeados, y no es justificativo, pero sí es motivo, donde hay hogares disfuncionales, donde hay un hogar que no cumple lo que debería ser, donde hay peleas entre esposo y esposa y donde los hijos están presenciando. Esos son los lugares donde hay hambre y necesidad de algo, y el diablo viene a tentarlos. Aunque no crean, es muy difícil para los hijos, sean hombres o mujeres, que hayan vivido en hogares divorciados. Es muy difícil. No se echa la culpa a nadie, porque tú también puedes cometer el mismo error. No mires a tus padres y juzgues, porque tus padres tal vez no tuvieron la valentía de escuchar a Dios y decir, no lo voy a hacer, o no tuvieron la fuerza, o estaban tan cansados, o estaban tan lastimados, que la solución fue, yo no quiero saber más de esto. Y los hijos pasaron por un momento en el cual, ¿sabes qué? Tienen una carencia. Y sabes que se ahonda cada vez más, y el diablo viene ahí y los tienta y dice, ya, salte de esa casa, vas a hacer lo que quieras, gana tu plata, no te dejes humillar, que es mentira. Los papás hemos nacido para bendecir y ser una bendición. Dice que los papás tenemos que dejar herencia a nuestros hijos, no solo la herencia del camino del Señor, sino la herencia material también. ¿Quieres que tus hijos estén bien? Haz las cosas bien. Encamínalos, amonéstalos. A veces hay gente que yo les llamo la atención duramente y también suavemente y con amor. Aquí hay varios que pueden agarrar y levantar su dedo y decir, sí, pastor, yo he visto lo que me has dicho y me ha dolido. Me han dicho de todo. Pero ¿sabes qué? Esta cabecita ha sido regenerada de tal forma por Dios que lo único que viene a mi cabeza son pensamientos conforme a la palabra. Si no amonestares al justo, que se apercibiere de su mal camino, yo demandaré esa sangre de tu mano. Pero si tú amonestares al justo y él no quisiera apartarse de su mal camino, él se condenará, pero tú habrás librado tu alma. No vendrá esa sangre sobre ti, sino sobre él. Tenemos que ayudarnos.
¿Saben qué? Borremos lo del mundo. Las llamadas de atención, las patadas, puñetes, palos, chinelas y todo lo que vuela, ¿no ve? Mamá me hacía con su pantufla, ¡pum! Me sacaba la mano. Con el palo que pillaba, ¡pam! Pobre viejita, porque por semejantes lungotes. ¿Qué iba a poder la pobre señora? Y sabes que era terrible. Nos correteaba mamá alrededor de la mesa hasta que ella ya terminaba y decía, ya cansada, no podía hacer nada. Pero era porque nos amaba. A mamá no le gustaba que yo llegara borracho. Sabes que ella ponía otra carita y trataba de superar y decía, ya hijito, cálmate, tranquilo, descansa esto, pero por dentro se estaba derrumbando. Y cuando yo volví a construir ese corazón, nunca. Hasta que Dios restauró mi vida y fui su pastor, donde le dije, ¿te acuerdas, mamita, lo sinvergüenza que era? Nunca dejé de amarte, pero algo influenciaba en mi vida para lastimarte tanto. Y nunca te dije perdón. Mamá, perdóname por esto. Te amo. Y fue un tiempo de restauración extraordinario. Todas estas cosas el diablo aprovecha. ¿Cuándo qué? Cuando hay una necesidad. Hermanos, cuando hay una necesidad de la palabra de Dios en tu casa, el Espíritu Santo va a querer llevar, pero el diablo dice, no, les metamos la tecnología, les metamos esto, les metamos el otro, cosa que te olvides de Dios. ¿Sabes que hay un ser maravilloso llamado Jesús, que un día estaba crucificado en una cruz, muriendo por todos nuestros pecados, generación tras generación? Y Él tenía en su corazón algo muy grande: muero por ti, me aceptes o no me aceptes, no importa, pero muero por ti. Ese Jesús, cuando estaba en condición de hombre, ponlo en la pantalla, cuando estaba en condición, dice que tuvo hambre. Y mire lo que dice el verso siguiente. Y vino a él, ¿quién? El tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¡Wow! Y vas a ver que varias veces se te va a aparecer el diablo y te va a decir, claro, pues si eres cristiano, a ver que te saque de tu problema. A ver, pedile, a ver si te va a dar. Diablo cochino siempre viene cuando tenemos una necesidad. Pero aquí viene la gran revelación de Jesús. El verso 4, la gran revelación del Señor que tenemos que grabarla en nuestra mente. ¿Qué respuesta le dio? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Este cuerpito se alimenta de pan, de comida. Cuando tú comes chatarra, vas a ver pues resultados. Ay, no sé por qué estoy gordo. Unas 40 burgers. Tu cuerpo reacciona ante la comida. Si tú no le das de comer, vas a ver también el resultado. Te vas a parecer al pastor. Te vas a enflaquecer. Hay un resultado. Y cuando comes cosas infectadas, también hay un resultado. Se enferma. Ahora viene la palabra de Dios. No solo vivirá el hombre de esto, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú no te alimentas de lo que es de Dios, el pan de Dios, estás frito. Eres un enclenque. Tu espíritu es una raya. No tiene nada. ¿Y sabes qué? No has alimentado nada con la palabra. Todo lo que hay es mundano en tu mente y en tu corazón. Transforma, renueva tu mente. Romanos 12:2. Transforma tu mente. No te conformes a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora van a ver, a Jesús le siguieron multitudes, hermano. Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 6.
este capítulo es tremendo. Lo tengo que leer todo para que ustedes entiendan. Va a ser hermoso para que usted entienda. Escuche bien, porque Dios le va a hablar tremendamente a su corazón en esto. Capítulo 6, verso 1. Y dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Voy a ir por pasos. Dice que cuando Jesús hacía milagros en los enfermos, sanaba cojos o ciegos o leprosos, o toda enfermedad sanaba Jesús. Ellos miraban, ¿qué cosa? Señales. ¿Qué es una señal? Una señal es algo que te advierte. Cuando tú sales en auto, ves un lugar y dice: prohibido aparcar. ¿No ve? No parquear. ¿Qué te está diciendo? No lo hagas. Y vos dicen: ¿qué me importa? Pues, va a venir la consecuencia. Viene un carro y grúa, se lo llevó. ¿Por qué se lo han llevado mi carro? ¿Qué abusivos son? ¿No ves? Todas las señales. Tú vas a una clínica, a un hospital, y hay señaléticas, se llaman. Señales donde dice: cuidado, virus, cuida a su hijo, cuida esto. O sea, señales. Peligro. Lugar no autorizado para personas, sino personal autorizado. O sea, señales. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Señales. ¿Qué eran esas señales? Las señales querían decir: oye, Dios está aquí. ¿Sabes que Dios existe? Dios es real, para llamar la atención y para volverlos a Dios. Mas esta gente no. ¿Sabes qué quería ver? Milagros y milagros y milagros. Fíjese lo que sigue. Verso 2 o 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Imagínenselo, el Señor ahí con sus discípulos, y agarra y mira harta multitud y comienza: wow. Oye, ¿dónde vamos a comprar pan para ellos? Dios sabe todo. Dios sabía que ellos no tenían ni un peso, eran unos largados. No tenían ni un peso, hermanitos. Y les dice el Señor: ¿de dónde vamos a ir a comprar? Y los apóstoles: ¿tienes vos? Oye, no tengo nada. No me ha dado mi mesada. No tengo nada. Mire, pero cómo habla la Biblia. Mire de clarito y hermoso que es. Verso 6. Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, hermanos, escúcheme bien. Cuando Dios miró a la multitud, vio sus necesidades. En ese era el comer. Habían estado caminando siguiendo al Señor y tenían hambre. Había niños, niñas, abuelos, todos estaban caminando y había hambre. Y Jesús mira, y Dios sabe nuestra necesidad antes de que le pidamos. Y Él sabía lo que iba a hacer, pero quería probarlos a los discípulos. Quería probar si ellos sabían que Jesús tenía la solución. Entonces agarra y le dice: vamos, ¿con qué podemos comprar pan? Y ellos se quedan así. Sabía lo que Él iba a hacer, pero era para probarlo. Y saben que, hermanos, a ustedes les pasa todos los días esto. A mí también. Jesús no tienta, pero sí nos prueba. Él sabe qué tienes y qué no tienes, pero quiere probar tu fe. Quiere probar si lo sigues a Él con todo tu corazón. Si lo que habíamos cantado: tú eres suficiente, camino de tu mano. Es suficiente Dios para ti. Él ya tiene la solución. Solo te va a probar para ver en qué confías. Tú ay Señor, tengo un problema en el banco, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, por favor, que la cajera me trate bien. O sea, todo le estás dando al Señor instrucciones. Y el Señor dice: no es por ahí, hijo. Sabes que tu abuela te va a llamar y te va a regalar plata, pero ¿cómo vos ni te imaginas? Si yo ya estoy haciendo que la viuda de Sarepta ya te dé comida.
Él sabe lo que va a hacer Dios. Los que no saben somos nosotros. Y ¿saben qué? Hemos visto los milagros, las cosas que pasan, y solo estamos teniendo fe en los milagros. Marcos 11:23 dice: tened fe en Dios. ¿Qué es tener fe en Dios? Pase lo que pase, Dios tiene la salida. Él es poderoso. No hay nada imposible para Dios. Dios no necesita que te estimule el corazón para que Él diga: ahora si crees ya te doy. No. Y curiosamente ahí los estaba probando. Y mire lo que pasa. No, esto es extraordinario. Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para cada uno de ellos, para que tomasen un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Imagínense, eran tan largados que un niño tenía más que ellos. Ese chiquito tal vez en su lonchera se había llevado pececitos y pan. Y los apóstoles estaban pensando en tonteras y están caminando con Dios. ¿Cómo van a estar así? Y a veces los del mundo tienen más creencias que nosotros. Creen en el palo, en la estatua, pero creen. Y nosotros que tenemos un Dios vivo que camina con nosotros, todavía dudamos. ¿Y sabe cómo somos? Que cuando nos hacen milagros, nuestra fe es potente. Hallamos una prueba y ya todo se desvaneció. Como dice un pastor, Josué Irión, nosotros somos azúcar y papel. Azúcar, se puede ver un cerro grande, le echas agua y se desvanece. Puedes ver el papel más caro, le prendes fuego, desaparece. Y así parece con nosotros, que cuando nuestra fe no es auténtica. Y mire lo que pasa. ¿Qué es esto para tantos? Mire, ni creían en eso. Ay, ¿qué va a hacer con esto? Y algunas veces alguno en la casa, el hijo le dice: papá, cree, el Señor nos va a sacar. Mira, ya nos ha dado un poquito. ¿Y qué vamos a hacer con ese poquito? Hermano, quisiera que Dios les abra su corazón, su pecho así, y les diga: ¿sabes lo que tienes ahí adentro? Un grano de mostaza, una semilla de mostaza. Es tan chiquita, pero es tan poderosa y se llama fe. Eso mueve montañas, hijo. Se imaginan, los cristianos somos medio locos, ¿no? Pensábamos que cuando leímos ese pasaje, mueva montañas, íbamos a decir: Illimani, andate allá, Oruro. Nunca se van a mover, mi hermano. Dios no estaba hablando de eso. Estaba hablando de las montañas espirituales, no de cambiar su creación. Estaba hablando como le habló al corazón de David: no importa el tamaño, sea un gigante, tú estás conmigo y lo vas a vencer. Yo te lo he entregado en tus manos. Señor, vamos un poquito más allá. Verso 10. Entonces Jesús dijo: hacedle recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como en el número de 5,000 varones. Contaron solo a los varones. Ahora, hagamos un promedio de 3 personas por familia. 15,000 personas. ¿Qué vamos a hacer con 5 y 2? Son 7. No hacemos nada. Mire lo que pasa. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Ahora, yo me trato de imaginar. Imagínense que soy Jesús. Agarro esos panecitos. No dice cesta. En ningún momento habla de cesta, ni lonchera, ni morral, ni canasta. No habla. Dice que Él tomó y dio gracias y se los dio a sus discípulos. Y sus discípulos son los que les van a dar a la gente. Ahora, ¿se puede imaginar eso? Agarrar panes, digamos yo, mis panes y mis peces. Toma, y nunca se acaba. En mí se están reproduciendo. Oye, pero nunca se acaba esto, che. Oye, ¿cuándo voy a recoger otra vuelta? Nada. Oye, lo siguen dando y lo siguen dando y lo siguen dando hasta que terminan y los apóstoles dicen: oye, ya todos tienen. ¿Todos? De 5. Dios, ¿qué nos quieres enseñar hoy día?
No le estoy hablando de la predicación de la multiplicación hoy día, le estoy hablando de su fe. Si usted lo sigue por milagros o lo sigue de verdad. Y mire, ¿qué dice? Dios, verso 12, y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Dile al de tu lado: no pierdas nada. Ahora sí van a entender que cuando Dios comience a multiplicar en tus manos, ¿sabes qué? Sé pronto en dar a los demás, porque nada se tiene que perder. Recogieron 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos. Y sabes que Dios te quiere bendecir para que seas una bendición. Te está dando señales a ti para que creas en Dios y tengas fe, porque tú vas a ayudar a la gente, le vas a dar tú. Pero no le des pensando que te vuelva a dar Él, porque no es así. Dale sin medida, sin nada, y Dios te llenará más, porque tú eres una persona que puedes agarrar lo que Dios multiplica. Si tú eres avaro, un tiempo te dará, después se perderá, porque tú secas la fuente. Benditos todos aquellos que bendicen a la gente, sea cristiano o no sea cristiano, benditos sean. Benditos sean con todas las palabras, porque ustedes son como ese niño que ni sabía ni escuchaba, pero lo poco que tenía se lo dio a los apóstoles. Y por lo que tenía ese niño, comieron 15,000 personas. Por eso tienes que ser como un niño. Dios quiere usar tu vida, pero usarla bien. Naciste para ser una bendición. Y mire qué más dice. Verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Todavía seguían pensando que era un profeta. Todavía en su cabeza no calculaban que era Dios con ellos. Tal vez tú estás pensando que Dios tiene solo profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, en los cuales Dios nos bendice para que seamos una bendición para ustedes. Les llevamos la palabra, les estamos dando palabras de eternidad a ustedes. Pero sabes que no lo confundas a Jesús como uno de nosotros. Jesús es Dios y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el príncipe de los pastores. Él es el todopoderoso. Él es el suficiente. Él es el auténtico, el original. Ahora mire, verso 15. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo sois, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. En los paralelos dice que lo vieron a Jesús caminando. Miren, ¿se imaginan? Ya les dio señales el Señor quién es. Pero ellos lo van a confundir hasta con fantasma. Cuando estaba caminando y ellos moviéndose, ¿y ahora qué hacemos? Nos morimos por el viento. La prueba. Jesús los estaba probando. Les vio la multiplicación, pero los estaba probando ahora. Y ellos sumergidos en eso. Empieza a caminar el Señor. ¿Qué hacen sus discípulos? ¡Fantasma! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo pueden confundir a Dios con un fantasma? Yo lo miro a Jesús caminando. ¿Cómo? ¿Qué es decir fantasma? ¿Ah? No,
no es ese Jesús que yo conozco, sino lo veo ese Jesús caminando por el agua, sonriendo y diciendo, no saben mis hijos. Y ahí aparece uno de ellos, uno que ¡pac!, se le ha abierto ya el entendimiento, que comienza a comprender de que para Dios no hay nada imposible. Se le abre su cabeza y dice, si tú eres, manda que yo camine. Es Pedro. Y Jesús le dice, ven, sal. Y él dice, claro que sí, sal. Y comienza a caminar. Pierde la vista, dice, de Jesús, y se comienza a hundir. Cada vez que tú pierdas la vista de Jesús, te vas a hundir. Por más que Dios te haya bendecido, por más que Dios te haya dado todo, cuando quites los ojos del Señor, te vas a hundir. ¿Y sabes qué? Te vas a empezar a hundir así, glu, 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 glu. Pero Dios nunca te va a dejar. Él va a estirar su mano y te va a decir, hombre de poca fe, ven, y te va a sacar. Si no fuera la misericordia y la gracia de Dios. Para terminar, yo creo que en mi vida, hermano, todo da vueltas alrededor de Dios. Todo, pero ¿saben qué? Todo da vueltas. No hay nada que suceda en esta vida y en esta tierra que no tenga sentido que Dios está ahí. Y quiero contarles esto porque no puedo callarme realmente, porque Dios es increíble. Pero que no están, ¿no? Mis amados hijos, Chechito, Carito, ¿no han venido? Bueno, son un matrimonio que los bendecimos, que pudimos estar con ellos en un lugar maravilloso. Pero quiero llevarles a esto de lo que pasó. Fuimos a esa boda, la anterior semana no estuvimos, por eso con mi esposa, a Colombia. Y estando allá ocurrió algo bien curioso en mi vida, que nada, todo tiene sentido porque yo le encuentro todo sentido con Dios. Para ver cuánto dependo de Dios, cuánto creo, no como estos hombres que se van a dar cuenta que cuando leamos, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que come de mí nunca tendrá sed, y el que bebe de mi sangre nunca tendrá ni sed ni hambre. Y dice que sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Y desde ese momento sus discípulos, muchos, se fueron y ya no caminaban con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ellos iban por vista, no por fe. Cuando uno depende absolutamente de Dios es bueno. Y estando allá con un hermanito que caminábamos así por la playa bien quietos, estamos yendo y vemos buceo. Ay, ¿no? Y hablamos con él, ¿no? Con Pablito. Ay, oye, si buceamos, pastor, y comenzamos todos chochos así los dos, hablando cosas maravillosas que no entendíamos. ¿Qué bucear? ¿Qué es eso? Ay, bueno, nos animamos así, hablamos y después terminamos en esto. Y fue increíble porque nos preparan, ¿no? Nos dicen, no necesita nadar, usted puede hacerlo. Escucha por ahí. Bueno, entonces agarran y nos dan unas clases, nos dan un video, los tres atentos, ahí mirando. Así, ¿no? Y después nos dan una charlita, una práctica, asícito, y después vayan con sus tanques. Se imagina un bus allá, su pastor ahí. ¿Sí, no? Llega y nos pone a la entrada del mar a unos 1,50 m de agua. Y ahora dice, respire, haga esto. Cuando se le entre agua a su escafandra, apriete con las dos puntitas, así, y sopla, para que salga la olla, así todo. Empezamos a hacer ahí adentro. Después de unos minutos, ya parecíamos expertos, ¿no? Así moviéndonos. Algunos bien temerosos estábamos. Y después de eso nos sube una lancha a mar abierto. Nunca en mi vida he hecho eso. Llegamos a ese lugar, unos corales. Aquí está bien, ¿no? No puede ser desde la playa para entrar. Y póngase y nos ponemos pesos y todo un zafarrancho. Siéntense al borde del borde, ¿no? Así nos sentamos, más pesado que nada, ¿no? Ahora láncense como James Bond atrás. James Bond aquí. Láncense, no. Y Pablito me dice, primero vos, pastor. Soy el pastor siempre, tiene que ser el pastor. Pero tiene que ser un pastor, siempre es un líder. Yo no sabía lo que iba a pasar, si iba a sonar mi cabeza de abajo, no lo sé. Pero agarré y dije, Señor, en tus manos. Uy, ¿no? ¡Wow! Como yendo. Y aparecimos en la cuerda después el negrito, agarrados de una cuerda. No sé qué pensaban ellos, no sé qué pensábamos, pero cada uno estaba absorto en su mundo, en medio del mar. Pónganse
hundirse. Las burbujas. Y a un principio agarró de la pita. No lo voy a soltar ¿no? Porque el instructor era el que jalaba. Bueno, Pablito ya se fue a dar unas vueltas por ahí. Y en medio de lo que estamos, un rato de eso se salen todos. Yo aparezco con la pitita solo. En medio de eso, sumergido, los corales hermosos, todo lo que tú quieras. Y ahí, Señor, así es mi vida contigo. No tengo a nadie. Mi vida depende totalmente de ti. No hay nada que yo pueda hacer, Señor. No hay nada que yo pueda decidir. Estás aquí. Y me solté. Y me puse a pensar cuánto dependo de Dios. Realmente cuán importante es Dios. Que me pase lo que me pase, no me importa. Sí, confío plenamente en Dios. O solo confío a Dios cuando estoy en un bote, cuando estoy con personas. ¡Oh, estoy ahí! Y en medio de todo eso pude entender que yo lo sigo a Cristo ni por las señales, ni por los milagros, ni por la congre. Lo sigo porque lo amo. Y porque lo amo incondicionalmente y que nunca me voy a olvidar de Él. Y sé que le voy a pedir. Si mi vida corre peligro, le voy a decir como ese hombre: dame fuerza para que no te niegue. Hazme fuerte para que no te deje por nada. Y eso yo les pongo ahora en su corazón. ¿Hasta dónde Dios es el todo de ti? ¿Hasta dónde Dios es tu diario vivir, tu diario pensar? ¿O solo lo sigues porque necesitas cosas o porque quieres que te ayude en todo? Ese es el Dios que tú tienes. El Dios que tiene que contestarte a todas tus oraciones, porque si no te vas a enojar. ¿O es el Dios que te está esperando en gloria? Y que aunque venga la prueba que venga, no importa, porque el morir es ganancia. Estaremos en la presencia de Dios. Nada de este mundo va a suplir. Él es nuestro Dios. Por eso en este instante yo quiero, cierren sus ojitos, agachen su rostro. Dice que orar es hablar con Dios. Hay algunos hermanos que han entendido en las iglesias que hablar con Dios es orar en la mente. Qué pena. ¿Acaso sí Dios escucha, pero los demonios qué van a escuchar? ¿Cuál es tu testimonio de fe? ¿Y sabes qué? ¿Por qué no le dices en este momento? ¿Sabes qué? Tengo miedo. ¿Sabes qué, Ernesto? Dudo de ti. No importa que la otra persona te esté escuchando, porque si el que te está escuchando a tu lado, ese no está orando, no le interesa a Dios, está escuchando. Mientras tú quieres que te escuche Dios, así con sus ojitos cerrados, háblele, dile: Señor, tú sabes que te he fallado. Tú sabes que a veces el tener dinero me hace más seguro, pero quiero cambiar. Quiero ser seguro porque tú eres Dios. Señor, quiero que mi casa sea tu habitación. Que cuando yo les hable a mis familiares, les hable de esa fe que yo tengo, esa fe potente, no de sus errores, sino de ese Dios que cambia, de ese Dios de oportunidades, de ese Dios de lo imposible. Que aunque mires con tus ojos que todo está destruido y derrumbado, deja, Dios ya tiene la solución. Jesús te está probando. Sabe lo poco que hay, pero Él lo puede multiplicar. Él ya sabe qué va a hacer. El que no sabe lo que hace Dios eres tú. Deja que te sorprenda. Deja que Dios haga lo que menos te imaginas. ¿Por qué no le dices a Dios: sorpréndeme, Señor? Si yo lo he destruido con mis manos, lo que más amo, tú reconstrúyelo con tus manos. Lo que yo no puedo, tú puedes hacerlo. Señor, esa persona ya no quiere verme más, pero tú puedes cambiar eso.
Señor, he perdido tanto dinero, he perdido tantas cosas, tantas oportunidades. Dios, tú eres dueño del oro y de la plata, y tú sabes cómo tienes que hacerlo y cuándo hacerlo, la forma que tú quieres. Pero sé que tengo fe en ti, que lo harás. No me dejarás, no me desampararás. Y si no tienes por qué orar, ora por alguien que sepas que necesita. Habla con Dios. Por eso desde el principio, cuando tú llegaste, por eso el culto empieza a las 10 y tú deberías estar como una sola persona, porque si no te pierdes todo. Y como les decía, yo entro al trono de mi papá porque es mi papá, soy su hijo, y entro porque dice, entra al trono de la gracia para esperar el oportuno socorro. Puedo entrar donde mi Padre porque sé que me va a escuchar, sé que Él me va a atender, me va a corregir, me va a cambiar, pero sé que me ama. Y yo no entro ahí temeroso y eso, no. Yo entro y le digo, mientras usted está orando, yo le digo como en esa canción, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y eres mi fin. Él es nuestro principio y fin. Él es suficiente. El Señor dice, venid todos los cargados y trabajados a mí, que yo los haré descansar. Estás tan cargado con tantas cosas que no vas a llevar, te vas a derrumbar. Estás tan trabajado por el diablo, tan golpeado por todo lado, que ya no crees en nada. Ven, que te haga descansar el Señor, que te dé su paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, he predicado tu palabra. Creo fervientemente en tu mensaje. Creo que tú hablas al corazón. Señor, yo sé que no miras aquí a todos nosotros como pecadores, sino nos miras como hijos, que algunos desobedientes, otros tercos, pero tú eres el Padre de excelencia, que quieres corregir nuestras vidas. Que si en este instante uno, por más que ha hecho lo que ha hecho, levanta con humildad una oración y un arrepentimiento genuino, tú lo perdonas y lo limpias. Él no saldrá igual de este lugar, Señor, porque poderoso eres tú para hacer grandes cosas. Señor, si alguien en este momento está orando y ha empezado a tener esa fe que todo tú lo puedes, dejará sus problemas en tus pies y confiará y tendrá fe en ti. Y vendrá como tú ya sabes que lo vas a hacer. Señor, yo oro por todas estas personas para que tú les hagas entender que no están solos, que tienen una fe que es más valiosa que el oro y que puede hacer cosas increíbles, y que lo único que te agrada a Dios es la fe. No son las proezas, no son las grandezas, es la fe, porque la fe es en ti, Señor, solamente en ti. Padre, gracias, que en este día escúchalos a todos. Señor, contesta sus oraciones, cambia sus vidas, cambia sus hogares. Señor, el diablo les está robando lo que tú les bendices. No lo permitas. Señor, que no se desunan las familias, que estén más unidas, que reconozcan que se necesitan el uno al otro, que sean fuertes, que estén prestos para ayudarse, no para criticarse, sino para ayudarse. Que se amonesten, que se llamen la atención con amor, pero con verdad, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, Señor. Gracias, Señor, por estas vidas. Gracias, Señor. Gracias por cada persona y por cada familia. En el nombre de Jesús te lo pido, creyendo, porque así eres tú. Gracias, Señor.